Nosotros queremos saber cómo evoluciona un disco de acreción alrededor de un agujero negro. Y entonces ese disco de acreción lo ponemos, lo construimos nosotros a mano, más o menos. Está en equilibrio con el potencial que genera el agujero negro. Ahora acá les estaba mostrando las nuevas simulaciones que tengo, pero aquí les muestro. Este es un disco de acreción magnetizada. Acá está el agujero negro y este es el disco. Este disco está en equilibrio, fíjense que es un fluido. Está rotando alrededor del agujero negro. Y déjame voltear. Ahí no está. Ajá. Y entonces, les decía a sus compañeros que el agujero negro, bueno, el fluido, junto con la gravedad, nosotros, considerando el fluido y la gravedad, queremos un fluido que esté girando alrededor del agujero negro con cierto momento angular. Con esa información y la métrica del espacio-tiempo, se genera un potencial gravitocentrífugo. Y les decía que es como en cuántica. Tú, en ese potencial, puedes atrapar fluido. Ese fluido es este. Y entonces uno resuelve las ecuaciones para que esto esté en equilibrio. ¿Qué es lo que hace uno? Dice, bueno, ya tengo mi agujero negro, tiene ciertas propiedades. Tengo mi disco de acreción que está girando, es un toroide. Y entonces le aplico una perturbación. Y entonces esta cosa empieza a evolucionar. Déjame ver dónde está mi mouse. Empieza a evolucionar. Como nosotros lo perturbamos y esta cosa está girando, entonces empieza a haber inestabilidades. Y el disco aquí guarda tiempos muy largos. Si lo viéramos en secuencia, se ve muy bonito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo perturbamos y está cayendo. Entonces el disco de acreción empieza a caer en el agujero negro. Entonces aquí, esta materia ya ha sido acretada. Le salen vientos de la superficie del disco y empieza a acretar. Y se generan inestabilidades. En particular, a nosotros nos interesan estas cosas. ¿Por qué? Porque si pensamos que esto tiene campos magnéticos, los campos magnéticos están enrollados. Entonces, están enrollados en esta dirección. Cuando se encuentran esto y los campos magnéticos van en dirección contraria, pasa algo que se llama reconexión magnética. En esas zonas de reconexión magnética, cuando una partícula pasa aquí, hay energía magnética disipándose. Y entonces esa partícula gana esa energía y se acelera. Y se genera un jet y sale disparado. Entonces, por eso nos interesa estudiar eso. Ah, bueno, hasta ahí dice los snapshots. Y acá, en esto que les estaba mostrando a sus compañeros, pues es el tiempo real porque está haciéndose la simulación. Entonces acá estoy monitoreando cómo va evolucionando. Pero esto es muy costoso. Entonces sí hay que usar tiempo computacional bueno, hay que usar un clúster con muchos nodos trabajando en paralelo, nodos y cores trabajando en paralelo para que pueda hacerse la simulación. Y nada, pues nos interesa el estado final de esto. Encima de esto, nosotros todo esto es el fluido, digamos, ¿no? Podemos medir la temperatura, la densidad, la presión, esta J que es la corriente. Y lo que nosotros queremos es extraer la radiación electromagnética, que son las ondas. O sea, lo que nosotros vemos es radiación electromagnética a cierta frecuencia. Entonces, lo que hacemos después es calcular sobre esta los coeficientes de emisión y absorción que están escritos en términos de las propiedades del plasma. O sea, estudiamos las propiedades ópticas del plasma. Hola. Es que tuve una clase aquí y vieron algo conectado, de casualidad. Ahorita, No, no. vale. Así es. Eh, específicamente, ¿qué? Era un cargador con unos audífonos. Ah, ya, por Pero ahí. hay protección de la luz. Pues, no, Bueno, no, ¿verdad? muchas gracias. No, ok. Entonces nosotros queremos calcular las propiedades ópticas sobre esto. Y entonces ahora sí vamos a obtener un mapa de radiación electromagnética.
Bueno, pero esto era curiosidad, ¿no? O sea, nos adelantamos, pues, pero esto sí lo vamos a ver en el mundo, ¿no? Y les voy a mostrar un video de cómo evoluciona en 3 dimensiones. El punto es que esto es súper costoso. O sea, cuesta, con muy buena resolución, puede costar hasta 1 millón de horas CPU. Entonces necesitamos un clúster, que nuestro código esté escrito en paralelo y que sea eficiente para que aproveche esos. En paralelo son técnicas de códigos que tú a un proceso le dices que lo reparte en diferentes cores. Por ejemplo, nuestras máquinas normales, convencionales, que estas creo que traen ya 16 procesadores o cores. Y entonces lo que tú haces es que si esto está calculando, no sé, 1 millón de operaciones en esta imagen, tú le dices, ¿sabes qué? De ese millón de operaciones, divídelos entre el número de cores que tengo. Si tengo 10 pues se divide en 10. Entonces, si iba a tardar aquí 2 días, allá a lo mejor tarda, no sé, 1 hora. Se reparte el trabajo y luego se comunican entre ellos para compartir la información. Entonces, eso es paralelización de códigos. Pero sí, y nuestros códigos, pues sí, lógicamente deben de tener eso. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, lo que íbamos a ver aquí. Este, les había dicho que queremos ver o entender un poquito sobre las ondas gravitacionales. Oigan, ¿no les hace reflejo la luz? Sí, bueno, soy yo. Bueno, entonces, hay una frase muy famosa de Archibald Wheeler que dice que la geometría le dice a las partículas cómo moverse alrededor de un objeto masivo y el objeto masivo le dice al espacio-tiempo cómo deformarse. Y eso nosotros ya lo encontramos en esta ecuación. O sea, esa ecuación es lo que significa, ¿vale? Lo que significa es que hay interacción, en inglés le llaman feedback, o sea, hay una interacción continua, inmediata, entre la materia que hay distribuida en el espacio-tiempo y la geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, si tú cambias, si tú pones una distribución de materia, va a haber una deformación. Y al revés, si ya hay una deformación y pones materia ahí, entonces esta materia se va a mover de acuerdo a la distorsión o a la geometría del espacio-tiempo en específico. ¿Vale? Entonces, bueno, parece hasta un poema, ¿no? Pero es justo lo que quiere decir. Ahora, ya vamos a ver que no es tan sencillo resolver las ecuaciones. Esto de acá habíamos dicho que se puede escribir como una derivada covariante de T mu igual a cero, y eso nos da las ecuaciones de conservación. ¿De conservación de qué? De masa, de momento y de energía. Y eso ya lo sabíamos. Pero en la derivación de Einstein, esa conservación le sale natural. O sea, él dijo, ¿qué pasa si igualo la geometría a la materia? Y entonces con las identidades de Bianchi que vimos, resulta que las identidades de Bianchi implican que T mu nu, bueno, que la derivada covariante de T mu nu sea igual a cero. O sea, digamos que él encontró de manera natural la conservación de las ecuaciones de conservación de la materia. Muy bien, bueno, acuérdense, la constante cosmológica, Einstein dijo que no pintaba ahí, porque acuérdense, lo que nos interesa es derivada covariante de esto igual a cero. Pero si esto es una constante, se sigue cumpliendo, porque si aplicamos la regla de la cadena y nos acordamos de nuestra clase de relatividad, acuérdense que la derivada covariante de G mu nu es igual a cero. Entonces sigue cumpliendo. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Entonces, la primera solución que no vamos a ver hoy fue de Schwarzschild en 1916, solamente para que contrasten, ¿no? Que aparentemente es un año, pero creo que el paper de Einstein salió en noviembre y creo que en pocos meses, a ver, el 25 de noviembre. Y no sé si el otro paper que tengo es el de Schwarzschild, sí. Y el 13 de enero Schwarzschild ya tenía una solución. O sea, ya estaba publicado además. Ni siquiera que lo hizo, que lo terminó ese día, sino ya estaba publicado. Entonces, que enero, bueno, diciembre y en menos de un mes y medio ya tenía publicado. O sea, que lo hizo a la semana que salió la publicación.
Bueno, la cruel historia de Schwarzschild es que estaba en la guerra y creo que ni siquiera vio que estaba publicado su artículo. O sea, lo mandó y murió en la guerra. Entonces, triste. Eh, bueno, solo era para saber, ¿no? Cómo la gente es súper activa en la ciencia y a veces uno publica algo y al otro día ya alguien publicó o tuvo una idea, ¿no? O sea, esa es una cosa, pues, bastante bonita de la ciencia, porque pues, así nos desarrollamos. Eh, lo que nosotros queríamos ver ahora es el límite cuando tenemos una perturbación, habíamos dicho, muy chiquita a nuestra métrica. Es decir, nosotros vamos a pensar que el espacio-tiempo es casi plano y tenemos una perturbación muy pequeña del espacio-tiempo, ¿vale? Casi, casi que cuando pintamos nuestras trayectorias mundo que este, construíamos una base ahí chiquita, ¿no? O sea, local, bueno, más o menos. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es partir de nuestras ecuaciones de Einstein, que le llamamos G ahora a este término, y de las identidades de Bianchi, o sea, la derivada covariante de G eh, es igual a cero. Sustituimos en nuestro Ricci, acuérdense que nuestro Ricci, otra vez aquí, vamos a asumir que esta perturbación eh, tiene símbolos de Christoffel igual a cero, pero sus segundas derivadas sí que son diferentes de cero, ¿no? Otra vez, aquí vamos a exigir continuidad y que h es derivable hasta cuarto orden, casi casi, ¿vale? Porque necesitamos la derivada de g, ¿vale? Bueno, aquí vamos en dos. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, eso le iba a borrar hace ratito, no le borré. Me puse a hacer otra cosa. No, no es su tarea. Entonces, bueno, otra vez, estas derivadas van a ser cero, porque acuérdense que esto es Minkowski, y Minkowski solamente tiene ceros, un menos uno y unos. Entonces, todos los términos de eta, las derivadas son cero y nos quedan solamente derivadas de h. ¿En qué se convierte la conservación de g? Bueno, la derivada covariante de g igual a cero. Bueno, podemos nosotros jugar un poquito antes de llegar a eso con la H y la H la vamos a querer que sea libre de traza. Eso, esto que sea libre de traza, ¿dónde está? Traza, ay, creo que no lo puse. Bueno, pero nosotros podemos construir un tensor. Esto solamente es tensores, ¿eh? No es una propiedad física. Lo que queremos es que esta se defina así porque para que la traza de H barra sea menos H, ¿vale? Es una propiedad que queremos. Porque cuando metamos las ecuaciones a las ecuaciones de Einstein, nos va a simplificar la vida y por eso la gente lo hace así. Entonces solamente es una propiedad. O sea, nuestra H es esta y definimos una nueva. Si se fijan, parece una construcción simétrica o antisimétrica. De tal manera que la traza de H sea menos H, ¿vale? Esa es solamente una propiedad. Eh, y entonces la metemos en el tensor G y resulta, después de matar todos los términos de eta mu nu, que la G es igual a un medio de Allenbertiano de H barra alfa beta. Si se fijan aquí, bueno, deben de imaginarse que estos términos entran en las ecuaciones y por eso al final tenemos esta ecuación. Acuérdense, el de Allenbertiano son segundas derivadas, ¿no? Parciales. Y parciales, incluyendo el tiempo también. O sea, esta es una ecuación de evolución. Ahora, si nosotros, bueno, aquí me faltó beta. O sea, esta es la derivada covariante de G alfa beta, ¿no? Y nos sale esto. Y entonces, perdón, no es cierto, no es cierto, no, está bien esto. Y entonces tenemos una ecuación, un de Allenbertiano de H barra igual a 16 pi T1. O sea, esta es nuestra ecuación de Einstein. Si se acuerdan, nuestra ecuación de Einstein era esto, ¿no? Que alfa beta igual a 8 pi T1.
Pero con esta nueva definición, tenemos ahora esta ecuación. ¿Qué es, ¿qué es esa ecuación? A las ondas de los minutos. Cerca, sí. Bueno, es la ecuación de onda. ¿Qué pasaría si no hay materia? Pues sería, y si estuviéramos considerando solamente, no, sí tenemos que considerar las dos, ¿no? La componente temporal y la espacial. Esta es la ecuación de onda, ¿no? Y la ecuación de onda acoplada a materia, ¿vale? Otra vez partimos de la hipótesis que tenemos una perturbación en la métrica y todo lo demás es Minkowski. Entonces tenemos que imaginar que es una perturbación, pero esta perturbación es el espacio-tiempo, ¿vale? O sea, no es una onda de sonido, no es una onda de otro tipo en el agua, sino es el espacio-tiempo el que se está moviendo, es que está moviéndose ondulatoriamente, ¿no? Bueno, pues eso. Lo bonito de esto es que nosotros sabemos resolver la ecuación de onda, ¿no? Es lo primero que vemos. Pero yo no veo cómo es la ecuación, ¿sabes? Eh, déjenme ver. Déjenme. Déjame ir por mi cargador, porque se va a morir mi compu. Y tienen que pensar, ¿quién sabe cuál es la definición de la emergencia? A ver, pues que en lo que voy por mi cargador y por mi pulmón. Si no, se va a morir. Yo te digo. Sí, sí, sí. Nunca no he visto, yo los mandé como foto, ya los escaneé para saber mandarles como. Es que no me gusta escanear, siento que se ve nada más, a veces quedan más feo. Sí, sí, lo quito. Es con la música de Vygotsky, ¿no? No, con la de, bueno, aquí está con la de H. ¿Pero qué es eso? Es una métrica, como es una pequeña variación de Minkowski. O sea, si tenemos una nueva métrica de G, que va a ser la de Minkowski más una pequeña variación. O sea, sí. Ya vieron el operador. Yay. Ajá, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Entonces esto. Es así. Y si nosotros pensamos que estamos en cartesianos, o sea, esto sería así. Y nada, ese es nuestro operador. ¿Ya quedó claro? Sí. Y nada, pues aplicado a H, ¿no? O sea, H, 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 H,
Bueno, H bar. Pero esto nosotros lo sabemos resolver, ¿no? Es lo primero que saben. E incluso sabemos que hay modos a la derecha, modos a la izquierda. Entonces, bueno, acá sí lo puse. Perdón, acá se los había puesto. Sí, o sea, lo podemos pensar así. Acuérdense, todo término del tiempo lleva una métrica. De hecho, esta cosa lleva una métrica. Para bajar este índice, acá incluye la métrica. Por eso sale de los colores. ¿Vale? Entonces, como sabemos que es una onda, lo que se hace es que se propone una solución tipo onda. ¿Vale? Entonces, si se fijan, esta solución para la ecuación de onda. ¿Vale? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Pero por qué era igual a cero? ¿Cómo? ¿Por qué no estamos igual a cero? Porque estamos viendo que era. Bueno, aquí podemos concentrarnos solamente en la parte de materia, ¿vale? Sin ninguna distribución, no sé, ni presencia de nada, ¿no? Ni de estrellas, ni de nada. Solamente nos vamos a concentrar en la parte geométrica. Eh, sí. Tengo una duda, ese acoplamiento con el tensor de materia, bueno, con la parte de materia, es la que nos dice que, por ejemplo, cuando chocan dos agujeros negros y se pierde una masa, es lo que les da, o sea, esa masa que se pierde del agujero negro resultante, es lo como se asocia a la energía. A la energía, ¿sí? Ajá, sí, ok. Sí, sí, sí. Sí, aquí, en esta ecuación, nosotros estamos diciendo que la geometría es exactamente igual a la materia, ¿vale? Y justo cuando hay fusión de estrellas de neutrones o de agujeros negros, la masa total resultante no es el mismo que la suma de las masas. O sea, hay una parte de la masa que no está en la parte geométrica, perdón, que no está en la parte de materia. Si son estrellas de neutrones, por ejemplo, el resultante es una estrella de neutrones hipermasiva, se le llama. Pero la masa total de esa estrella no es la suma de las dos. Entonces ahí, en ese caso muy particular, la materia, o sea, esta materia se pasa del otro lado para poder propagar, bueno, se convierte en energía para poder propagar la onda. Y esa onda pues se mueve así, ¿no? Pero aquí casi casi que lo vamos a hacer como en ecuaciones diferenciales, ¿no? Que separamos las dos partes por ahora y vamos a ver en clase después de este. Vamos a empezar en los cálculos así duros, en donde sí evolucionamos el espacio-tiempo con las ecuaciones de Einstein completas, acopladas a la materia. Este solamente es una simplificación porque queremos ver que esta perturbación que nosotros le pusimos al espacio-tiempo se comporta como una onda, ¿vale? Y ya de inicio vimos que satisface la ecuación de onda. Ahora, si ya sabemos que satisface la ecuación de onda, nosotros ya sabemos la solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Proponemos una solución general, ¿vale? Y lo que queremos hacer nosotros entonces ahora es meterlo a la ecuación y ver qué solución tenemos, ¿vale? Estamos proponiendo una solución. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo metemos le sacamos la derivada, la segunda derivada, y bueno, ya la segunda derivada ya decimos que es cero, ¿no? Porque es la ecuación de onda, ¿vale? Nosotros vamos a pensar que tenemos una onda plana, por ahora, ¿vale? Es una onda plana que se mueve en cierta dirección, y entonces esta acá, pues es el vector de onda, ¿vale? Pero como nosotros estamos diciendo que esta onda es del espacio-tiempo y satisface la ecuación de onda, aquí nosotros en uno de estos términos, ¿en cuál tendríamos? En esta, tendríamos un término que es uno sobre la velocidad. ¿Qué velocidad es? La luz. Es la velocidad de la luz. Entonces, como esta solución está describiendo una onda plana que se mueve a la velocidad de la luz, o sea, ya dijimos que es una onda, y se mueve a la velocidad de la luz, entonces esta acá es su vector de onda. Por lo tanto, su vector de onda también se tiene que mover a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué tipo de vector es? Pues es un vector nulo, ¿vale? Lo que nosotros pintábamos acá en nuestro diagramita de espacio-tiempo
pues veríamos que ese vector va aquí. Por lo tanto, el vector producto punto por sí mismo es cero. Por eso nosotros imponemos esto, esta condición, ¿vale? Y nada, pues entonces ya sabemos por lo menos que para ir encontrando la solución, esta acá debe satisfacer esta condición. Y otra vez, nosotros decimos que se mueva una dirección, por lo tanto debe de satisfacer una condición de ortogonalidad. Y con eso nosotros vamos a ir constriñendo, ¿no? Entonces decimos, ah, bueno, esta cosa parece una relación de dispersión, la llamamos W. Y además, a lo largo de la dirección que estamos moviendo, pues esta es constante, ¿vale? Y ya vamos constriñendo eso, ¿no? Constriñendo o restringiendo o haciendo cero las componentes de esa A. Ahora, si se fijan, bueno, acá ya está, pero esta A es una matriz porque A, alfa y beta tienen 4 componentes, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nuestra onda en realidad podría moverse en cualquier dirección. Y para eso nosotros entonces fijamos una dirección. Entonces decimos, ah, bueno, ¿saben qué? Yo quiero, nada más para el análisis, que mi onda se mueva en dirección Z, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi vector va a tener una componente temporal, que siempre debe tenerlo, y una componente espacial, ¿vale? Entonces en nuestro diagrama, esta cosa sería T y esta cosa sería Z, ¿vale? Así se vería nuestro vector de onda nulo. Y nada, entonces, ¿qué quiere decir eso? Como ya dijimos que nuestra onda va plana, entonces podemos matar estos términos, estos términos, estos términos, estos términos, por la condición de ortonormalidad, ¿vale? Como vamos nada más en esa dirección, sabemos que las componentes de esa K deben de ser perpendiculares a la dirección a la que nos estamos moviendo. Y por supuesto a la temporal. Y luego, déjame ver. Ah, ya. La condición de sin traza, no sé por qué dice aquí, así. La condición de la traza quiere decir que las componentes de AXX son menos AYY. De hecho, por eso se escoge así. Porque eso nos simplifica la vida. Si se fijan, en la diagonal ya nos queda AXX y menos AXX. Y acá también. Y bueno, tenemos la condición de simetría también de la métrica. Ahora, siempre hemos dicho, bueno, ustedes que sí estaban en mi clase, pero en relatividad general, nosotros siempre, en relatividad especial, cuando hacemos de hecho este diagrama, partimos diciendo que lo único que nos interesa a nosotros es medir distancias. De hecho, la métrica es medir distancias, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esto, que es una ecuación de onda, que es una perturbación del espacio-tiempo, a los detectores de ondas gravitacionales que miden esa perturbación? ¿Qué tenemos que medir? Ah, pues tenemos que medir la distancia entre partículas, ¿vale? Y esa distancia se mide con la métrica. Entonces, nosotros vamos a considerar dos partículas, ¿vale? Posicionadas en el eje X. Y para empezar, vamos a pensar que nuestras partículas están en el eje X solamente. Y esto le vamos a llamar de L. O sea, nos interesa medir la distancia de estos dos. Entonces acá X, vamos a ponerlo. Y acá está nuestra partícula uno y nuestra partícula 2. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ese es nuestro ejercicio mental. ¿Qué pasaría si pasa una onda gravitacional entre esas dos partículas? Pues como en las ondas, ¿no? Los mueve. Acá, ¿qué pasaría? Pues contraería o expandiría el espacio-tiempo. O sea, esta DL cambiaría de longitud. ¿Cómo cambiaría? Ah, pues nosotros ya sabemos. Eso es la raíz, o sea, esta cosa es la raíz de G mu por dx mu dx mu, ¿vale? Es la forma de medir distancias. Y nada, simplemente integramos entre 0 y epsilon. Bueno, acá le llamamos 0
es la distancia y este epsilon. Integramos ahí y sustituimos la métrica. Entonces, la métrica dijimos que tiene un 1 porque es espacial en X. Y esta cosa viene de la solución que acabamos de encontrar, ¿vale? Solamente tiene componente XX evaluado en cero. Luego, eh, bueno, una cosa, nosotros cuando, al menos yo, cuando hago el ejercicio mental de cuando pasa una onda, pienso que es algo muy distante, ¿no? Pero las perturbaciones, esta es distancia epsilon, es del orden de 10 a la menos 20 metros. Bueno, ahí dice 10 a la menos 21, pero eso fue cuando empezaron a construir las detectores de ondas gravitacionales. Ahorita ya vamos en 10 a la menos 24 metros. O sea, esos niveles subatómicos. ¿Vale? No entiendo por qué queremos distancia. O sea, ¿por qué no queremos distancia? No es que las querramos, nosotros quisiéramos distancias grandes. Lo que pasa es que la amplitud de esta perturbación en realidad es tan chiquita que para detectarla sí tenemos que ir a esas escalas. O sea, imagínate, tú estás pensando y que quieres ver eh, cómo cambia la distancia entre partículas o entre átomos, si quieres. O sea, es a escala muy, muy pequeñita. Entonces, para detectar, otra vez, las ondas gravitacionales son muy débiles en amplitud. Entonces, de tal manera que necesitas esas escalas para poder medir. Nosotros quisiéramos uno, pero eso no nos conviene, porque si eso pasa, entonces ya estaríamos muertos. O sea, que la onda gravitacional venga y mueva toda la Tierra, quiere decir que o el Sol o algo más cercano colisionó con, o que dos agujeros negros colisionaron. Y entonces los sentirías, ¿no? Pues son muy pequeñas por lo lejos que están. Por lo Ya lejos no que están. tengo Exactamente. Va decayendo. estimaciones de dónde viene. ¿Esta de acá? La última. La granita. Aproxima 2 veces, como que nada más no le queda. Esto. ¿Es negro? Lo puedes pensar como Taylor, pero si evalúas en cero, pues sí, sí puede ser como un Taylor. Sí, sí, sí. Bueno, el primer término lo puedes considerar como la métrica de... no es cierto, tiene todavía ahí. No, no es cierto. Sí, o sea, solamente hace esta integral y suponte que tienes una integral exacta, ¿no? El primer término sería cero. Bueno, más bien el segundo término sería cero. O sea, te quedaría esta cosa evaluada en cero por epsilon y menos esta cosa por cero. Y acá sí es doble cadenita porque si es esta cosa, ya es Taylor ahora sí, porque si tienes una raíz aquí. Y se puede otra vez porque esta H es una perturbación muy pequeña, ¿vale? Podría ser otra vez porque en X se volvió. ¿Esta? Ah, sí. Otra vez porque tú tienes una perturbación. O sea, de este a este tienes una perturbación de la métrica, que era H. Entonces, lo que tú conoces cuando tú haces en Taylor siempre evalúas alrededor de algo. Ese alrededor de algo es donde tú lo conoces, ¿no? Es esto. Pero no, no tiene más, no tiene física, más bien es la aproximación de Taylor usual. Escoges un punto alrededor del cual expandir. Muy bien, bueno, entonces, aquí viene el truco. Bueno, no es truco, pero nosotros, en vez de medir directamente la distancia, lo que hacemos es definir un vector. ¿Vale? Bueno, en realidad este vector va a ser el vector. Y nosotros tenemos la magnitud del vector. ¿Y qué va a pasar? Pues como la distancia va a cambiar, la magnitud de ese vector va a cambiar. Y entonces, si nosotros metemos todo eso, nos resulta que si queremos nosotros medir acuérdense, nada más para olvidar un poquito lo que está escrito aquí. Acuérdense cómo medimos nosotros el tensor de Riemann. Bueno, al final dijimos que se puede escribir como si fuera una doble derivada covariante de un vector. Bueno, entonces queremos más o menos ir hacia allá. Si se fijan, es casi la definición del tensor de Riemann. Y nos sale una ecuación que es una ecuación de segundo orden. Otra vez se parece a la ecuación de Ohm.
pero ahora es para este vector. Otra vez, ¿qué nos dice este vector? En realidad, lo que nosotros queremos es la magnitud, o sea, cómo cambia. Otra vez, cómo cambia la distancia entre estas dos partículas. Bueno, esta, eh, ya no me acuerdo si se había dejado de tarea. Bueno, revisen los de tarea, o sea, no oficial, pero revisen. Está en el libro de Schutz de relatividad. Bueno, y si no, lo pueden googlear o preguntarle a ChatGPT. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Otra vez, ahora sí, nos vamos a nuestras partículas. Y si se acuerdan, nosotros teníamos unas simetrías con las componentes. Esas componentes lo que nos dicen es que cuando nosotros hacemos cero, por ejemplo, la componente diagonal, ¿vale? Las oscilaciones que vamos a ver ahí ya están, ya estamos pensando en un arreglo de partículas circular, acá nada más era la distancia. Pero bueno, nosotros podemos poner ese vector en esta dirección y en esta dirección. Bueno, hacer cero los términos de la diagonal XY, pues, y dejar solamente XX, o sea, la diagonal normal de la matriz, hace que esas perturbaciones que nosotros veamos en dos dimensiones van en la dirección de las coordenadas. O sea, en X se contraen o se expanden, o en Y, ¿vale? En la otra, si ahora los términos XX y Y son cero, y la otra diagonal es diferente de cero, entonces las perturbaciones que nosotros veríamos en este arreglo circular son en dirección a 45 grados, ¿vale? Y de aquí nace el término que es, se les llama polarización por las direcciones en las que se deforma, cruz o X, ¿vale? Se refiere a esto. Otra vez, pero esto viene solamente de la suposición que nosotros pusimos de que la onda se moviera en una dirección. Y entonces, y que el vector de onda fuera nulo. Y de ahí todas las consecuencias son las simetrías que vimos en las componentes de la A y por lo tanto de la H. Y entonces eso, digamos que sale naturalmente, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que se hace en los detectores de ondas gravitacionales. Ahora, si es tan difícil medir la distancia entre dos partículas o átomos, entonces en el laboratorio es aún más difícil. O sea, esto es teórico. ¿Qué es lo que se hace? Ah, bueno, acá les puse una animación, ¿no? Nosotros en la vida real no se puede hacer una perturbación de la nada, ¿no? Estas perturbaciones vienen de colisiones de agujeros negros, de masa estelar o de masa intermedia o de agujeros negros supermasivos o de binarios de estrellas de neutrones. Entonces, en nuestra proyección dos dimensional, se vería así, o sea, empiezan a, como se está moviendo la binaria, entonces empiezan a perturbar el espacio-tiempo y nada, pues se empieza a propagar la onda, ¿no? Otra vez a la velocidad de la luz, ¿no? Esas perturbaciones. Y nada, pues ya una vez que colisiona la binaria, pues la señal se va muriendo. Acá, esta es una animación, esta es una simulación, o sea, resolviendo las ecuaciones de Einstein y midiendo un tensor que se llama tensor de Bain. Su amplitud se mide y entonces se ve como el espacio-tiempo está siendo perturbado. Cuando llega la colisión, pues nada, es el merger, la amplitud de la señal se amplifica y luego cuando ya en el estado post-merger, esto empieza, se forma una cosa ahí con chipotes, ¿no? Y empieza a dejar de tener esos chipotes, se va relajando, relajando y empieza a oscilar. Eso se llama ring down. Ay, se llama ring down esta zona, o donde decae exponencialmente la señal. ¿Vale? Y nada, pues se va relajando y ya se murió ahí la señal de onda gravitacional. Ahora, pues aquí en la gráfica se ve muy grande, ¿no? Pero si se fijan de a esta simulación, pasó un segundo nada más. Por lo regular, si tuviéramos dos
Dos estrellas de neutrones se forma una estrella hipermasiva. Esa estrella hipermasiva se forma en un agujero negro y se queda un mini disco ahí. Y luego se muere. Toda la materia se lo come el agujero negro. Y eso pasa en cuestión de milisegundos. O sea, si nos fijamos aquí en la parte de del post-merger, estos son milisegundos. ¿Vale? O sea, es así, fracción de nada. Y nada. Entonces está súper difícil, ¿no? O sea, ir a escalas de partículas está difícil. Entonces lo que idearon los detectores LIGO, Virgo y bueno, Cagra también. Es decir, ok, bueno, pues está cañón hacer esto. Mejor hagamos experimento de Michelson. Y entonces lo que vamos a medir nosotros es, bueno, lo que miden ellos es que lanzan un láser, el láser va, refleja en un espejo, regresa, también acá, como son del mismo tamaño los brazos. Entonces cuando regresa la señal se elimina. Pero ¿qué pasa cuando hay una onda gravitacional? Pues, como nosotros ya vimos que hay deformaciones XY o en direcciones diagonales, entonces uno pensaría, no importa en qué dirección vaya, si la onda va en esta dirección, entonces esta se va a contraer o expandir y esta se va a quedar igual, o al revés, ¿no? Y entonces va a haber un desfase. Y entonces lo que miden es una interferencia. O sea, esa interferencia es nula cuando no pasa nada, pero es diferente de cero cuando pasa una onda gravitacional. Es mejor porque la distancia entre estos brazos son de 4 kilómetros. Y ahora en las nuevas generaciones se está queriendo hacer de 20 kilómetros o 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque eso nos da mayor precisión. Otra vez, esto es realmente imposible en el laboratorio. Esto es más posible. Y lo bonito de esto, o lo feo, no sé. Si le preguntan a los que trabajaron ahí, creo que es feo. Pero lo bonito del resultado es que la gente tuvo que desarrollar maneras de que esos espejos no se movieran, ni con el aullido de un perro a 10 kilómetros. Porque resulta que estos tubos, primero, están al vacío casi, al vacío experimental de laboratorio, y los espejos están suspendidos. Y entonces mucha gente trabajó solamente en la suspensión, gente solamente en el espejo porque tiene que ser perfecto para que las deformaciones de los espejos no hagan aberraciones, creo que se llama, mejor no, sí, pero, o sea, la señal pues no es perfecta. Y entonces, muchos años, eliminando ruido, pasaban camiones, cortaban árboles, este, animales que se subían a los tubos porque los del Ligo Virgo están expuestos al aire libre, o camiones que pasaban así a kilómetros. Entonces tuvieron que eliminar todo ese ruido para poder llegar a 10 a la menos, bueno, aquí le puse 10 a la menos 18 pero es un esquema viejísimo. Les digo, ahora están en 10 a la menos 24 las sensitividades. Y nada, pues nada, esa es la idea. Hay ahora, estos fueron los primeros, Ligo Virgo, están en Estados Unidos. En Cagra hicieron, de hecho, en la foto anterior, el tubo que aparecía es de Cagra, que está enterrado bajo montañas allá en Japón. Y ahora recientemente, bueno, digo recientemente, pero hace como 3 4 años, aprobaron, bueno, no sé cómo está el estatus ahora con la situación del mundo, pero hace unos años habían aprobado presupuesto para construir otro en India. Y resulta que una de mis amigas que conocí en Frankfurt es la directora de ese centro. Bueno, ella es de la India y se regresó allí después de hacer un postdoc. Y ella dirige ahora ese. Y se supone que en un par de años, en unos 5 hasta 10 años, va a empezar a ser operativo este detector. Y es la misma idea, ¿no? O sea, la misma arquitectura. Lo que se gana con más observatorios es que la señal que uno mide con un solo detector es ambigua, o sea, no sabemos de dónde viene.
Y entonces, al incluir más detectores, la gente, no sé, usando interferometría o no sé qué usarán sinceramente, pero localizan en el cielo dónde está la señal de onda gravitacional. Ahora, ¿para qué sirve eso? Pues sirve para saber, eh, le llaman, la gente que hace eso, le llaman contraparte electromagnética. ¿Por qué? Si chocan dos agujeros negros, pues no hay materia, ¿no? En ningún lado. Solamente los agujeros negros chocan, obtienes el agujero negro resultante, la masa que te falta se convierte en energía para propagar la onda gravitacional, pero cuando tienes estrellas de neutrones, ese remanente que queda forma un disco de acreción como el que les mostré al inicio. De hecho, esa es la motivación. Forma un disco de acreción y ese disco de acreción puede formar un jet. Y ese jet, le llaman afterglow, forma una emisión súper, súper luminosa. Cierto, de hecho, casi en todo el espectro electromagnético. Y entonces, los astrónomos que hacen la parte electromagnética pueden apuntar sus telescopios y ver la emisión, ¿vale? Incluso se ve en óptico, se ve la explosión. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del por qué. Entonces, lo que se tendría es simultáneamente ondas gravitacionales y le dicen contraparte electromagnética porque pues, son ondas electromagnéticas también, ¿no? Y nada, pues por eso, esa es nuestra motivación, ¿no? Del por qué queremos más observatorios, ¿no? Entonces, la primera onda gravitacional, se supone que estaban haciendo pruebas en el 2015, a finales del 2015, y entonces detectaron una onda gravitacional, que son estas, esta es la señal real de LIGO y de LIGO, perdón, y por acá, no sé si alcancen a verlo, por acá hay una línea que es la predicción del cómo se vería una onda gravitacional generada por resolver las ecuaciones de Einstein considerando una masa inicial de 36 masas solares, de 29 masas solares y con una masa resultante de 62 masas solares. Esto de acá es información de la teoría de Einstein, o sea, resolviendo las ecuaciones de Einstein. ¿Qué es lo que se hace? Tú obtienes una señal y entonces la gente lo que hacía, incluso mi jefe con el que trabajé en Alemania, se llama Luciano Renzolli, ha trabajado toda su vida en generar estas señales de ondas gravitacionales, cambiando masas, cambiando distancias, cambiando el radio entre las masas, o sea, la diferencia entre las masas, si están rotando, si están alineados, antialineados, o sea, hay un montón de ciencia que hacer aquí. Y entonces la gente tenía miles le llaman templetes de ondas gravitacionales. ¿Qué es lo que se hace? Pues uno puede tomar la señal uno por uno o usar Machine Learning y decirle, a ver, aquí está mi señal, aquí está la biblioteca de señales. Es como si fuera un reconocimiento facial, ¿no? O sea, haces match con la señal y cuando haces match dices, ah, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Está, ahí dónde está. Ah, está a 410 megaparsecs. Y bueno, acá están las unidades porque nunca lo uso. O sea, está muy lejos. Y tú puedes entonces, gracias a la teoría de la relatividad general, estimar las masas, ¿no? Entonces ese es el poder predictivo de la relatividad general. ¿Por qué predictivo? Bueno, nosotros sabemos que la relatividad general ha predicho muchos fenómenos, ¿no? Entonces ya le creemos. Entonces usamos eso y podemos calcular las formas de la onda gravitacional. Y sí, bueno, gracias a eso, se puede saber las características de esta señal. Esa es la señal real, es decir. Ya no me acuerdo, déjame ver. ¿Cómo se llamaba? Es que nos... Ah, allá le puse 2015. Pero bueno, una cosa curiosa, acá en el siguiente, es que las ondas gravitacionales se les nombra por la fecha de detección, ¿vale? A ver, déjenme ver cuál era ese. No sé si era del 14 o del 15. Ay, ya no sé. Es que los mismos le ponen las fechas al revés, ¿no? Entonces, esta no sé si es del 19 o del 21. No sé. Ahí luego me dicen. Sí, es que ellos ponen el año en el.
O sea, al revés, pues la fecha. Bueno, pero le ponen pues la fecha, ¿no? Entonces aquí podemos ver las detecciones del 2014. Sí, debe ser año y luego día. Creo que debe ser el 2017. Y nada, una cosa súper, súper, súper sorprendente es que, bueno, ellos han organizado varias campañas. En cada campaña ellos mejoran la tecnología que tienen dentro de los detectores y por lo tanto también pueden ver más lejos. O sea, cada campaña, por ejemplo, ve el primero, se podía ver al fondo del universo a 80 megaparsecs. Y así van mejorando 100 megaparsecs. Y acá pues ya se volaron. Bueno, ese es el plan acá. Nosotros estamos aquí. Aquí vivimos. Aquí. Bueno, este se retrasó un poquito y apenas acaban de terminar la cuarta campaña. De la uno a la 3 habían detectado como 200 señales de ondas gravitacionales entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Y solamente en esta campaña detectaron otras 200. O sea, tenemos 400 señales de ondas gravitacionales. Y nada, lo que se puede hacer pues es un catálogo ahora. ¿Qué representa esta gráfica? Representa las dos masas iniciales. Por ejemplo, los azules son agujeros negros y luego la masa final. Y así van escalando, ¿no? Y nada, pues hay un montón de señales de ondas gravitacionales, dependiendo de, por ejemplo, esta es de una estrella de neutrones, y esta duró un montón, porque lo observaron mucho, mucho antes del merger, bueno, mucho como, no sé, 40 milisegundos, segundos, 40 segundos antes de que ocurriera el merger, pero hay unos súper cortitos, por ejemplo de 0,4, casi todos 0,4 segundos, o sea, es muy, muy cortito. Por lo tanto, sí que tiene que ser muy, muy, preciso, ¿no? Los detectores. De los que se pudo observar con bastante tiempo de antelación, se pudo confirmar las masas solares antes del ver con otro método diferente. No, lo que hace es que son segundos, o sea, no te da tiempo, en realidad. O sea, lo que hacen es que toman la señal, la captan, la guardan y alguien tiene que venir y analizar. Y, por supuesto, la primera, pues se tardó un montón, porque tuvieron que desarrollar la primera vez las técnicas o la estadística para poder decir a ciencia cierta, bueno, con cierto margen de error, que era que realmente era una señal de onda gravitacional. Ahora ya es más fácil, pero no, eso, o sea, aquí pasaron 40 segundos, o sea, no puedes estimar en ese momento. O sea, se dice mucho antes, pero justo 40 segundos. ¿Por qué? Porque acá es 0,4 segundos. Comparado con esto, son 10 veces más. Pero no, en realidad, en tiempo real no se puede. Lo que sí se puede ahora, creo, es les decía, hacer una triangulación de la posición de donde viene la señal. Porque entonces en cuestión de segundos, no 40 segundos, pero a lo mejor un poquito más, lo que hacen LIGO Virgo es que lanzan una alerta a todos los telescopios y les dicen, miren, aquí recibimos una onda gravitacional. Y les dicen una zona, no un punto así en específico. Lo que hacen los que observan en rayos X, en radio, en gamma, todos los del espectro, es apuntar sus telescopios ahí. Y si tienes suerte, lo captan. Y ya entonces ahora tú tienes la onda gravitacional, tienes la señal que se generó electromagnéticamente. Y eso sí pasa. Bueno, que leí era que se tardaban 10 horas en lograr, en ver ya con el óptico, bueno, y con rayos X y todo esto, después de detectar la onda gravitacional. O sea, eso no afecta porque No, no. Lo que pasa es que, bueno, no se usa eso, pero eh, la propagación de la onda gravitacional viaja a la velocidad de la luz. Ahora, la luz también, ¿no? Pero acá lo que se está perturbando es el espacio-tiempo. No necesita un medio donde propagarse. O sea, es el propio espacio-tiempo el que está oscilando. Y la luz electromagnética pues interactúa con el medio. Y entonces tarda más en interactuar. Por eso, señales, ya no me acuerdo cómo es, no sé si lo puse aquí. No, no lo puse. Pero de esta señal, de esta de hecho, creo que es 170817. Sí, es el paper que te di, el que tiene muchas señales.
Si te fijas en la gráfica que ponía, tiene 10 aquí abajo y tiene frecuencias. O sea que diferentes frecuencias o diferentes bandas van apareciendo en el cielo, o sea, la señal va apareciendo en orden, digamos, de retraso. Pero es justo, porque aunque viaja a la velocidad de la luz, la onda electromagnética interactúa con el medio. Entonces es normal, los astrónomos siempre ven eso. O sea, como que hay un recorrido en el tiempo cuando aparece un pico, si es que quieres ver. Sí, es algo, yo no sabía tampoco, hasta hace poco, hasta que llegué aquí y supe que, bueno, para los astrónomos era común de que si uno ve una señal en otra frecuencia, aparece el recorrido, no el pico, no lo ves al mismo tiempo. Y entonces esto puede ser desde unos pocos minutos después de esto, del merger, hasta unos 10 20 días. Eso en el paper ese que te mandé. De hecho, es de este objeto, de este evento. Ahí uno puede ver muy claramente la secuencia en la que se fueron detectando. Pero sí, sí, tal. Busquen, googleen esto. Si buscan, tú tienes el nombre del... Sí, Ah, sí. ¿nos lo puedes decir para que los demás lo busquen? Es que está bien bonito para verlo. Este, ¿dónde lo puedo tener? Sí, ya. Ah, los teníamos en los pósters, ¿no? Ah, no sé, Pero no sé dónde. debe estar en el Telegram. Te mandé el link del paper. Sí, lo estoy. Ah, es que para buscar en el Telegram. Ah, no, estoy buscando en otro lado. Es el de Santos. Sí, pues el de Suárez. Suárez. Ah, sí, mira, aquí está. Ese sí, justo. Si quieren pueden tomarle foto y lo buscan después. Ay, espérame, no es que lo quite. Ahí está. Sí, está bonito. Pero igual está para que va explicando como en cada tiempo qué iban a hacer. Sí, es que la gráfica. Ay, oye, pero este no es el que tiene la gráfica. Oh, creo que- sorry. ¿No te pasé el que tiene la gráfica? No sé. Creo que no. Ah, bueno, entonces lo que uno tiene que hacer es buscarlos. Ah, lo que les decía de la localización. Mira, esta es la gráfica que quiero que veamos. Ay, no. Bueno, voy a tener que descargarlo. Bueno, este no es el paper, porque este es un paper como de revisión, ay, ¿por qué no quiere pasarlo? Ahí está. Pero lo que quiero mostrarles es la gráfica. Em, Miren, esta es la gráfica que les quería mostrar. Si se fijan aquí, ay, no. Bueno, va a tocar así. Pueden, ya casi. Ajá, miren, aquí pueden ver el tiempo. ¿Ya vieron? Entonces, la onda gravitacional se empezó a detectar como de 40 menos 40 segundos. Entonces, está el cero, está el merge. Y si se fijan, ya había señal. No, justo después del merge, miren, no pasó casi nada. Y ya había una señal de rayos gamma. Luego, no sé, el más extremo, 10. 10 días después, había una señal de radio, que es este, de radio y de rayos X. Entonces, lo bonito de esta gráfica es que ustedes pueden ir viendo.
¿no? Incluso en óptico, miren, eso del otro paper era este, en óptico se puede ver también después de, no sé, medio día, Sí, no, mi profesor. 10 horas. Entonces está bien bonito, otra vez. El poder de poder localizar dónde está la onda gravitacional o de dónde viene, es que se puede tomar ese señal. Y entonces tú ya sabes muchas cosas, porque tú sabes, puedes estudiar el mecanismo de generación de esta visión, si se formó un disco de acreción, si se formó un jet, cómo era el jet, qué tanta energía tenía, para poder emitir en estas frecuencias, ¿no? Entonces está súper bonito.